Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bien, buenas noches a todos. Primeramente agradecer al comité organizador de AME por la invitación y por esta forma tan interesante de poder compartir el conocimiento, en este caso endodóntico, ¿no? Unos agradecimientos especiales para Antonio Herrera, ¿sí? Carlos Saucedo, Alejandro Podolsky, la gente de Nuevo León también que ha estado apoyando bastante para este evento. Y un agradecimiento especial para la Facultad de Odontología de Bauru, de la Universidad de San Pablo, que está dando la infraestructura para poder hacer la transmisión de esta presentación. Muy bien, el título de la conferencia se llama La anatomía interna de los dientes humanos. Aquí lo vemos en inglés, vemos en el primer slide el campus de odontología de la Facultad de Odontología de Bauru. Es un campus relativamente grande para ser solo de un curso de odontología, donde tenemos cursos de pregrado, de posgrado y un hospital de rehabilitación de anomalías craneofaciales. En este momento son 11 horas de la noche en Brasil, estamos en el laboratorio, este es nuestro laboratorio de microtomografía, donde estoy acompañado por dos colegas, y ustedes están viendo los equipos que utilizamos para hacer los diversos estudios anatómicos, del cual vamos a explicar hoy día durante una hora, aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Les quería invitar también, estas son nuestras páginas de redes sociales en Facebook, se llama La anatomía interna de los dientes humanos, donde ustedes van a encontrar mucha información y principalmente videos, imágenes referente a lo que vamos a hablar hoy día. Muy importante también son los foros endodónticos que tenemos en las redes virtuales como el Roots y el Endolatinos, cual administro junto con el doctor Freddy Beliar, David Jaramillo y Sergio Rosler. Ustedes van a encontrar también mucha información, principalmente clínica, con mucha utilidad clínica. Para los que tienen tienen un iPad también, ustedes van a poder encontrar mucha información es un libro virtual, ¿sí? Es un iBook que está disponible en el iTunes, donde ustedes van a poder encontrar también videos y imágenes sobre lo que vamos a conversar hoy día. Existe en el idioma inglés, en el idioma portugués también. Muy bien, vamos a empezar ahora.
La endodoncia, básicamente, trata sobre el control y prevención de las enfermedades pulpares y periapicales. Básicamente, es la definición que tenemos en el libro de Orsavic, ¿sí? Y nosotros hacemos prevención cuando tratamos una pulpa vital, ¿sí? Estamos haciendo una prevención para que no se establezca la infección y la posterior enfermedad periapical. Y cuando ya tenemos la enfermedad instalada, ¿sí? Como en este caso aquí a la derecha, nosotros estaremos haciendo el tratamiento de ese caso necrótico para restablecer la morfología, de nuevo, del periodonto y eliminar la enfermedad y la infección. Y la anatomía dentaria es muy importante porque este restablecimiento que vamos a tener de las estructuras periapicales solo va a ser posible si conocemos cuántos conductos tiene cada pieza dentaria, cuáles son las variantes anatómicas y cómo son las secciones transversales de la anatomía interna de estos conductos. Básicamente, el éxito del tratamiento, yo creo que tienen un problema con el sonido. Si es posible, yo creo que pueden usar audífonos, aunque yo tengo la señal del micrófono aquí que está yendo muy bien. Muy bien, el éxito del tratamiento básicamente depende de un control microbiológico muy bueno del campo operatorio, ¿sí? En el cual, en este caso, sería el conducto radicular, un conocimiento anatómico muy detallado de la pieza dentaria que estamos tratando. Va a depender también muchas veces del material o la técnica utilizada. Obviamente, si ustedes lavan con solución salina, no van a tener el mismo grado de éxito que si utilizan un antimicrobiano. A eso nos referimos con el material o técnica utilizado. Pero también tenemos que es muy importante el sistema inmunológico, porque muchas veces vamos a ver que existen casos que aparentemente están con un nivel muy alto de padrón de tratamiento, un tratamiento endodóntico muy bueno, pero el caso muchas veces no puede ir adelante porque existe también lo que se denomina el factor inmunológico. Muy bien, y dentro de la cavidad oral, nosotros sabemos que existe una flora microbiana indígena, ¿sí? La cual no causa grande daño a través de nuestra vida. El problema es cuando esos microorganismos se dejan acumular, ¿sí? En ciertas zonas de la cavidad oral y lo que va a llevar a producir una enfermedad. En algunos casos, como en el primer slide de la izquierda, un acúmulo excesivo de placa puede generar una lesión cariosa o una lesión interproximal, una lesión cariosa interproximal. Y este acúmulo de placa se puede dar también en el interior de los conductos radiculares, como vemos en la fotografía de la izquierda. Y se puede dar incluso en dientes que ya han sido tratados endodónticamente. Entonces, el gran problema de los biofilms microbianos es cuando estos se acumulan en zonas muy específicas de la cavidad oral. ¿Cuál es el detalle que tenemos en endodoncia? El detalle es que muchas zonas de la cavidad oral naturalmente ya están acostumbradas a la exposición microbiana, como los tejidos periodontales y los tejidos gingivales. La encía básicamente la convive muy bien con los microorganismos porque tiene sus propios elementos de defensa. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en el conducto radicular? El gran detalle es que en condiciones normales el conducto radicular es estéril. Entonces, básicamente,
la pulpa es naturalmente estéril y cualquier exposición de la pulpa a los microorganismos va a llevar a una inflamación y a una infección del sistema de conductos radiculares y consecuentemente vamos a tener una inflamación preapical. Esto es básicamente porque la pulpa no puede estar en contacto con microorganismos. Y la definición que tenemos de Concerton es que la unión de estas películas microbianas a los tejidos que no están adaptados a su presencia va a provocar secuelas inflamatorias dañinas. Y en este caso es el tejido pulpar. Muy bien. Entonces, cuando la pulpa se necrosa, lo que vamos a tener es una zona avascular, ¿ok? Que no va a tener gran circulación, va a ser una zona necrótica avascular. Y el gran problema es que esta zona muchas veces se necrosa por presencia de caries o fracturas. Esto de aquí en realidad va a ser una comunicación, ¿sí? La pulpa necrótica va a ser una comunicación que va a existir entre el medio externo de la cavidad oral y el medio interno. Entonces, esa es la prioridad del endodoncista, es que debe eliminar esa comunicación que existe entre la cavidad oral y el medio interno. Otro detalle importante es la morfología de la dentina radicular. Obviamente que la micromorfología de la dentina radicular es de por sí compleja, es muy compleja, y esto hace con que se dificulte más aún la limpieza química y mecánica del sistema de conductos radiculares, ya que la dentina, al ser porosa, va a permitir un acúmulo más fácil de microorganismos. Como nosotros vemos en esta microscopía electrónica de barrido, ¿sí? Nosotros podemos ver los túbulos dentinarios y la gran irregularidad de la superficie dentinaria. Entonces, cuando esta dentina es colonizada, obviamente nosotros vamos a tener una capa de biofilmes microbianos que va a ser muy difícil poder eliminarlo, como nosotros vamos a ver ahorita en la próxima diapositiva. Ok, espero estén escuchando bien. Bueno, la transmisión que tenemos aquí está muy buena, sí, con los colegas, están escuchando con audífonos y se puede entender claramente. Muy bien, entonces, ahora lo que estamos viendo en la diapositiva de la derecha es la misma dentina infectada por biofilm microbiano. Entonces, esta gran irregularidad que existe en la superficie dentinaria favorece mucho el acúmulo de microorganismos. Entonces, un detalle importante cuando iniciamos el tratamiento endodóntico es que si queremos eliminar la infección que existe en el conducto radicular, lo primero que debemos pensar antes de iniciar el tratamiento en nuestros pacientes es saber en qué tipo de anatomía estamos trabajando. Algunas anatomías son más simples y son más fáciles de descontaminar, pero otras anatomías naturalmente ya llevan a un mayor grado de complejidad y nosotros debemos saber cuáles son esas raíces, esas piezas anatómicas para usar el máximo de armamentario posible para poder desinfectar esos conductos radiculares. Obviamente, el estudio anatómico ya tiene algunas décadas, yo diría casi más de un siglo,
y ha sido primeramente realizado. Las piezas dentarias primeramente han sido estudiadas a través de cortes histológicos o cortes con micrótomo de tejido duro, como vemos en la pieza dentaria a la izquierda. Uno de ellos es el método de cortes transversales, como vemos en el slide de la izquierda, y el otro ha sido mediante el uso de diafanización, que es básicamente mediante estos dos tipos de metodologías, que es donde se ha hecho o se ha realizado la mayor cantidad de volumen de estudio anatómico que existe en la literatura. Muy bien, la microtomografía, que es lo que estamos utilizando básicamente ahora en la actualidad, ¿sí? Por definición utiliza radiación, ¿no? Son rayos X, con la intención de crear secciones transversales de la pieza dentaria que estamos estudiando. Estas imágenes, ¿sí?, pueden ser procesadas, ¿sí?, para crear un modelo virtual. Básicamente, el equipo de microtomografía, en realidad, como vamos a ver en los siguientes slides, lo que hace es tomar imágenes radiográficas que son exactamente iguales a las que ustedes toman en sus equipos de radiografía preapical, con la diferencia que se toman imágenes haciendo girar el objeto en 360 grados a diversas angulaciones. Entonces, la pieza, al ser escaneada, lo que vamos a obtener son decenas o centenas de imágenes radiográficas. Estas imágenes radiográficas son reconstruidas mediante un software y son transformadas en las imágenes tomográficas que son las que podemos ver en la imagen de la izquierda. Después de esos cortes tomográficos, se hace una reconstrucción. Se hace una reconstrucción tridimensional y se puede observar básicamente el estudio, se puede ver tridimensionalmente la pieza dentaria. Lo que va a hacer el microtomógrafo es tomar centenas de imágenes radiográficas en diferentes angulaciones. Estas imágenes radiográficas, mediante una computadora, son transformadas en cortes tomográficos, como lo vemos abajo a la izquierda. Y estos cortes tomográficos pueden ser mediante un software trabajados para poder realizar la reconstrucción tridimensional de la pieza dentaria. Entonces, mediante esta tecnología se puede estudiar la pieza dentaria o la anatomía mediante cortes transversales o reconstrucciones tridimensionales que son muy parecidas a los dientes diafanizados. La gran ventaja que tenemos es que la pieza dentaria no es destruida, o sea, no es ni cortada ni tampoco es atacada por químicos, por lo cual se pueden hacer sucesivos trabajos sobre estas muestras. ¿Cuál es la importancia de la anatomía dentaria? La gran importancia es que, como nosotros vemos en este caso seguido por el doctor Barnett, que creo va a estar en Nuevo León este año, en Monterrey, la gran importancia es que si nosotros desconocemos las variaciones anatómicas, podemos tener algún fracaso, y ese fracaso no puede ser completamente comprendido si es que no tenemos ese conocimiento. Por ejemplo, nosotros estamos viendo un premolar inferior, sí, tratado endodónticamente, el cual tiene una longitud adecuada de obturación, una densidad adecuada, pero podemos tener un paciente presentando algunas quejas. Al hacer un examen tomográfico para este caso específico, ¿sí?, vemos que el desconocimiento de la anatomía dentaria, ¿sí?,
es lo que ha ocasionado la persistencia de los síntomas en este paciente. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta cuáles son las piezas dentarias que pueden presentar una gran variabilidad anatómica, ¿sí? Podemos llevarnos algunas decepciones, principalmente como la que vemos en este caso. Para entender la anatomía existen dos definiciones muy importantes, que es la del sistema de conductos radiculares, que vamos a explicar en el siguiente slide. Básicamente, el sistema de conductos, ¿sí?, se puede explicar en dos partes. ¿Sí? El sistema de conductos se presenta el área central y el componente lateral. El área central básicamente es lo que nosotros tratamos endodónticamente, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser los conductos principales? Esos conductos principales pueden tener varios tipos de morfología. Pueden ser redondos, como los de un incisivo central, pueden ser ovales, como los de un incisivo inferior, o pueden ser irregulares, como en una raíz mesial de un molar inferior. Y lo que generalmente está fuera del alcance mecánico del instrumento endodóntico es el componente lateral del conducto radicular. El componente lateral está constituido por las anastomosis, los sismos y los conductos accesorios. Como nosotros vemos en esta imagen, estamos viendo secciones transversales de la raíz mesial del molar inferior a 1 milímetro del ápice, donde básicamente vemos que existen los conductos radiculares, pero también vemos que es muy importante observar el componente lateral. Este componente lateral muchas veces puede tener puede tener igual cantidad de tejido pulpar necrótico que el conducto principal. Si ustedes observan detenidamente, ¿sí?, el área central vendría a ser donde nuestros instrumentos endodónticos pueden actuar mecánicamente, y el componente lateral sería el área del istmo. Pero si ustedes suman la cantidad de tejido que hay en ese componente lateral, quizás llega a ser de igual o de mayor cantidad de volumen que el conducto principal. Y esto es muy importante a la hora de hacer el planeamiento de la limpieza y desinfección del sistema de conductos, porque en realidad no interesa el sistema de instrumentación que ustedes utilicen. Si el área del componente lateral no ha sido adecuadamente planificada, va a ser muy difícil llegar a obtener el 100% de limpieza del sistema de conductos radiculares. Como vemos en las siguientes reconstrucciones tridimensionales, es una raíz mesial de molar inferior, y podemos ver básicamente en rojo, ¿sí?, ha sido marcado específicamente en rojo, la gran cantidad de volumen que existe en el área de los sismos. Nosotros vemos que esta área del istmo puede llegar a tener la misma cantidad de pulpa necrótica que el área que el endodoncista trabaja con el instrumento, sea mecanizado o sea manual. Y este detalle tiene que ser muy bien recordado durante el tratamiento endodóntico, principalmente para saber qué alternativas utilizar, ¿sí?, qué alternativas utilizar para poder mejorar la limpieza del sistema de conductos radiculares, principalmente de las piezas posteriores. Como ustedes ven en la imagen de la derecha, ¿sí?, en esa raíz mesial, nosotros vemos que la entrada de los conductos, ¿sí?, presentan, ¿sí?, dos conductos independientes sin presencia de istmo, y eso puede llegar a pensar que estamos tratando dos conductos radiculares por separado. Pero si vemos 2 o 3 milímetros debajo de la entrada de los conductos, se puede observar muy nítidamente la gran cantidad de tejido pulpar que se encuentra a ese nivel, y la presencia de dos ramificaciones apicales,
Y es por estas dos ramificaciones donde básicamente los microorganismos pueden llegar a obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir dentro de un conducto obturado. Entonces, lo que nos dice la literatura, los cálculos que se han realizado de los dientes estudiados antes y después de la instrumentación, los estudios nos dicen que estos factores anatómicos no permiten la limpieza al 100% del conducto radicular. Y lo que vemos es que tenemos por lo menos un 35% de área sin instrumentar. Tenemos un 35% de área sin instrumentar independientemente del tipo de instrumento mecánico utilizado, independientemente de la técnica manual utilizada, del ángulo de corte del instrumento, van a existir siempre estas áreas que no van a poder ser limpiadas mecánicamente. ¿Cuál es la importancia? Como ya lo mencionamos, es que este componente lateral, ¿sí?, representa un gran volumen de tejido pulpar que no es fácilmente removido de estas áreas. Muy bien, en esta presentación, ¿sí?, normalmente estas clases en la facultad demoran 12 horas, ¿sí?, por nuestros motivos obvios, ¿no? Nadie puede quedarse 12 horas en internet. Vamos a explicar la anatomía dentaria de las piezas mandibulares. El primer diente que vamos a explicar es el incisivo inferior, independientemente si es central o lateral. ¿Cuál es el gran detalle que salta a la vista en el incisivo inferior? El primer detalle es que en una vista ortorradial o en una vista clínica radiográfica donde no ha habido una variación del ángulo horizontal, podemos ver que es un conducto radicular relativamente atrésico, ¿sí?, y recto. Si observamos esta pieza dentaria desde una vista vestíbulo-lingual, nosotros vemos que existe una tendencia a que la anatomía sea más oval, principalmente a nivel del tercio medio. Y esta es una de las principales características del incisivo inferior. El incisivo inferior normalmente presenta en el tercio cervical una anatomía transversal redonda. A nivel del tercio medio, como se ve en imagen en el centro a la derecha, a nivel del tercio medio, una anatomía muy oval, y en el tercio apical una anatomía circular nuevamente. Adicionalmente, tenemos una predisposición a la presencia de dos conductos radiculares a este nivel. Los estudios que hemos estado realizando, lo que nos muestra la anatomía, es que básicamente en un 70% de los casos, el incisivo inferior presenta un conducto radicular. Y en una cuarta parte de los casos, entre un 22 y 25%, tenemos lo que se denomina de anatomía tipo 3 de Bertucci, que no es nada más un conducto a nivel cervical, el cual se bifurca a nivel del tercio medio y termina en un solo foramen. Afortunadamente, la mayoría de incisivos inferiores solo presenta un foramen a nivel apical en el 98% de los casos. Obviamente, sí, existen algunas anatomías adicionales, pero que no son tan prevalentes como las que acabamos de explicar. Existe, por ejemplo, como ven en la letra E, un conducto radicular que se bifurca a nivel apical y la presencia de algunas ramificaciones en la anatomía interna, como vemos en la letra E. Pero básicamente la anatomía más prevalente de los incisivos inferiores corresponde a las letras A, B y C. La letra A y B, que es la anatomía tipo 1 de Bertucci, básicamente es el 70% de los casos. 20 a 25% es anatomía tipo C. Pero ¿cuál es el gran detalle en el incisivo inferior?
El gran detalle es que la anatomía de Bertucci tipo 1, como vemos en la letra A y B, puede tener conductos ovales, que es lo que vemos en el caso de B. Estos conductos ovales, que básicamente se presentan a nivel del tercio medio, comprometen grandemente la calidad de la limpieza. Si no llevamos en cuenta esto durante la instrumentación de los conductos, podemos tener algún grado de limitación en la limpieza del inciso inferior. Lo que nos dice la anatomía de este artículo de Mauger, ¿sí?, es que básicamente a 1 milímetro y a 2 milímetros del foramen la anatomía es básicamente oval y es menos redonda. Es básicamente lo que estamos tratando, es una anatomía oval. Esta es un corte histológico de un amigo, sí, el profesor Gustavo de Deos, donde nos muestra que cuando la anatomía del inciso inferior es redonda, cualquier instrumento, sí, o la técnica de instrumentación puede remover fácilmente el contenido del tejido pulpar. Pero cuando la anatomía es del tipo oval, sí, vemos muy nítidamente las marcas del instrumento, en este caso fue rotatorio, ¿sí?, y las zonas extremas, que son básicamente la zona vestibular y lingual, quedan sin tratamiento mecánico. Y esto nos hace pensar de que deben ser realizadas adicionalmente al trabajo mecánico, ¿sí?, medidas químicas y medidas físicas para activar la solución irrigadora y poder tener la limpieza química a ese nivel, principalmente en incisivos inferiores. Radiográficamente, muchos incisivos inferiores de 2 conductos pueden ser identificados. Nosotros tenemos un trabajo de investigación comparando tomografía con IBIM y radiografías periapicales, y les puedo decir con seguridad que con una técnica de CLAR adecuadamente realizada, ¿sí?, alterando el ángulo horizontal o la incidencia horizontal, ustedes van a poder identificar la presencia de 2 conductos en el incisivo inferior. Como ven en la flecha roja, básicamente se puede identificar por el desaparecimiento de la luz del conducto a nivel del tercio medio. Este desaparecimiento de la luz del conducto se puede interpretar muy fácilmente. Es simplemente porque el conducto, que era oval y era ancho en sentido vestíbulo lingual, se volvieron 2 conductos pequeños y redondos, que no son fácilmente visibles en la radiografía. Como vemos aquí, este desaparecimiento del conducto a nivel del tercio medio es característico de la presencia de 2 conductos en el incisivo central inferior, como ven en el corte microtomográfico del lado derecho. Esto es básicamente porque el gran conducto oval que existe en el tercio medio se divide en 2 conductos pequeños y es más difícil de ser identificado en la radiografía. Los datos que tenemos actualmente es que de todas las anatomías de un conducto en el incisivo inferior, la tercera parte de los casos presentan anatomía oval. Entonces, la tercera parte de los incisivos inferiores presentan anatomía oval, lo cual hace que sea muy difícil, o sea, el dentista, el endodoncista necesite dedicar mucho más tiempo para este tipo de tratamiento debido a la alta prevalencia de conductos a este nivel. Este es un caso clínico de un incisivo necrótico, es solo para ilustrar la anatomía dentaria. Se ve básicamente por qué se ha necrosado el diente, es básicamente una pieza traumatizada. Se puede observar por el cambio de color. Y lo que observamos en la tomografía con IBIM del paciente a nivel de la flecha amarilla es que ustedes ven la presencia de un gran conducto oval a ese nivel. Y obviamente es impresionante la gran cantidad de destrucción de tejido periodontal y alveolar que ha realizado la necrosis de ese incisivo inferior. Pero básicamente lo que estamos observando aquí es la anatomía transversal de la pieza dentaria.
Lo que se recomienda para el tratamiento de los conductos ovales o los conductos o los incisivos que presenten los conductos, ¿sí?, es que se utilice una lima precurvada, ¿sí?, a nivel lingual para poder tener acceso a ese nivel. Obviamente la obturación se realiza con 2 conos de gutapercha y esto puede llegar a obturar la mayor cantidad de sistema de conductos radiculares del incisivo inferior. Una variante interesante, ¿sí?, que principalmente se puede dar en pacientes que presentan atrición de los incisivos inferiores, es realizar la abertura por incisal o por vestibular, como en este caso, que es cortesía del doctor Freddy Belliar, ha realizado una abertura por incisal, básicamente porque el acceso es más fácilmente en línea recta al sistema de conductos radiculares. Si ustedes observan en esta microtomografía del lado derecho, donde está la flecha roja, el acceso en línea recta más directo que van a tener en un incisivo inferior es a través del borde incisal. El acceso se hace por lingual, básicamente por motivos estéticos, pero cuando tenemos atrición de la pieza dentaria de 2 o 3 milímetros y ya puede ser observada la dentina, tranquilamente puede ser realizado el acceso por incisal y van a tener un acceso en línea recta más directo. Muy bien. Continuando ahora con el canino mandibular. El canino mandibular es básicamente muy importante para el paciente porque es, yo diría, uno de los últimos dientes a ser extraídos de la cavidad oral, ¿sí? Y es un diente muy estratégico principalmente para los pacientes de la tercera edad que van a realizar algún tipo de prótesis, ya que el canino generalmente puede dar estabilidad a las prótesis removibles, por eso es muy importante la conservación de esta pieza dentaria. Lo que más llama la atención del canino inferior es también su anatomía oval, como vemos en el corte transversal superior, y afortunadamente la anatomía apical del canino es del tipo circular, lo que facilita mucho la limpieza de esta pieza dentaria. Y básicamente el énfasis debe ser realizado a nivel del tercio medio. Como vemos en este caso, la limpieza del canino debe ser realizada dirigiendo los instrumentos en sentido vestibular y lingual. Existe una variante anatómica que es muy interesante también, que es la presencia de la anatomía tipo 4 en el canino inferior. Son casos extremadamente difíciles de encontrar, pero existen casos clínicos y está reportada en la literatura, como vemos también en esta imagen radiográfica, que es la presencia de caninos inferiores con 2 raíces. Básicamente podemos encontrarlo en el 6% de los casos. Existe también el tipo 2 de Bertucci, que son 2 raíces y un foramen, pero básicamente se da dentro de una raíz. Aquí vemos algunos cortes transversales de una pieza extraída, así de una microtomografía de un canino inferior con 2 raíces. Y en un corte, una visión tomográfica de un paciente, ustedes pueden observar a la derecha, así en las flechas rojas, la presencia de 2 caninos inferiores con 2 raíces. En este caso es bilateral la presencia de 2 raíces en el canino inferior. Otra de las piezas dentarias que da un dolor de cabeza muy grande a los endodoncistas es el premolar mandibular. Debido a que esta pieza dentaria, que aparentemente tiene una anatomía externa muy simple, ¿sí?, tiene un gran porcentaje de variabilidad anatómica. Y al mismo tiempo, yo creo que el premolar inferior es un tratamiento muy desafiador cuando presenta algún tipo de alteración anatómica. Es básicamente por el pequeño espacio que tenemos para trabajar. Tenemos un espacio muy reducido. Y dentro del
el primer y segundo premolar inferior. El primer premolar inferior es el que tiene el mayor grado de complejidad anatómica. En este slide estamos viendo que el 70% de premolares inferiores, de los primeros premolares inferiores, presenta una anatomía simple, ¿sí? Pero tenemos un 25% de premolares, principalmente primeros premolares inferiores, que tiene la anatomía tipo 5 de Bertucci, que es la presencia de un conducto radicular que a nivel del tercio medio se divide en dos conductos independientes, como vemos en este caso de este paciente, que se puede observar en la tomografía con IBIM en el lado derecho. Vemos la presencia de un conducto radicular que repentinamente a nivel del tercio medio desaparece. Desaparece en la imagen radiográfica es porque ese gran conducto oval se vuelven dos conductos muy pequeños, los cuales son más difíciles de detectar en la radiografía. Y dentro de las variaciones anatómicas que tenemos en el premolar inferior, tenemos tres tipos de variantes, que es el tipo 5 de Bertucci, que es la presencia de un conducto que se divide en dos conductos independientes a nivel del tercio medio. Tenemos también la presencia de conductos en C y la presencia del tipo 9, que es una clasificación adicional a la de Bertucci, que es la de tres conductos en el premolar inferior, lo cual realmente es muy desafiador y muy difícil de realizar el tratamiento endodóntico, básicamente por el limitado espacio que tenemos. El tipo 5 de Bertucci, como observamos en estas dos reconstrucciones de micro-CT, como ya lo mencionamos, es cuando una anatomía de un conducto radicular se divide en dos anatomías independientes a nivel del tercio medio. Curiosamente, sí, muchos de esos conductos radiculares a nivel del tercio medio, principalmente el vestibular, no presentan anatomía transversal circular, como ustedes observan en la reconstrucción, donde puede verse la pulpa en rojo, ¿sí? Lo que tenemos es un gran conducto oval a nivel vestibular, y en los dos casos se presenta la presencia de diversas foraminas de salida. Entonces, esta vendría a ser una de las variantes anatómicas. Obviamente, el conducto lingual es el de más difícil acceso, donde básicamente sería necesario realizar el precurvamiento de una lima manual para poder conseguir tener acceso a ese segundo conducto radicular. Como vemos nuevamente en el caso, sí, es un tipo de anatomía 5 de Bertucci, ¿sí? Donde fue obviamente tratado como si fuera un conducto único, y podemos ver básicamente el origen del fracaso endodóntico, que es básicamente la falta de acceso al segundo conducto radicular. Otra de las variantes que observamos es el premolar mandibular en forma de C. Se denomina en forma de C porque la sección transversal, como observamos en las micro-CT del lado derecho, ¿sí?, tienen esa forma característica de C. Y es básicamente, parece que es la tendencia que tiene ese gran conducto oval a generar dos conductos independientes. Parece que en los pacientes más jóvenes esa calcificación, esa división de esos dos conductos a nivel del tercio medio aún no se ha desarrollado. Y en los pacientes más adultos, esa pequeña calcificación del tabique genera la presencia de dos conductos independientes a nivel del tercio medio hacia el tercio apical. Pero cuando esto no se ha dado, se puede observar la presencia de ese gran conducto oval en forma de C, el cual es una anatomía también muy interesante. Este es un caso de mi amigo Antonis Carniotis, el cual gentilmente se dio para esta presentación. Nosotros estamos trabajando en algunos estudios de anatomía, de presentación de casos clínicos de variantes anatómicas, donde se puede observar muy nítidamente a nivel de la cámara pulpar la forma característica en sí del conducto radicular. Y un dato muy interesante, ustedes pueden observar
cómo a nivel del tercio medio radicular existe el desaparecimiento de la luz del conducto radicular y da la impresión que tuviéramos dos conductos independientes del tercio medio al tercio apical. La obturación de esta pieza nos muestra lo que es un gran conducto con un ensanchamiento a nivel del tercio medio que es característico de un conducto en C, en este caso en un segundo premolar inferior. Este es un artículo que recientemente hemos publicado en el Journal of Endodontics, que es una variante anatómica muy interesante, que son la presencia de premolares mandibulares con 3 conductos radiculares. Estos premolares, si ustedes van por los foros, principalmente el foro Roots, el cual administramos, existe una gran cantidad de reportes de casos de premolares inferiores de 3 conductos, pero hasta el momento no teníamos una descripción detallada de cómo es la anatomía radicular de esta variante anatómica. Esta variante es básicamente denominada de tipo 9, ¿sí?, donde tenemos un conducto mesiovestibular, un conducto distovestibular y un conducto lingual, como vemos en esa reconstrucción a nivel de la cámara pulpar. Algunos datos interesantes que observamos, ¿sí? Este trabajo también es importante mencionar que ha sido realizado con un colega de aquí de la facultad, el doctor Marco Berciani, que también es muy buen amigo, el cual estamos haciendo diversos trabajos juntos, y que lo van a tener en el Congreso Mexicano. Es muy recomendable también su conferencia. Y uno de los puntos más interesantes que vimos era, por ejemplo, la distancia de la bifurcación o trifurcación de los conductos radiculares de esta variante anatómica. Es básicamente entre 5 y 6 milímetros debajo de la unión cemento-esmalte donde sucede la división de los conductos radiculares. Estas piezas tienen una longitud de trabajo muy similar a los otros premolares, 21 o 22 milímetros. Y básicamente todos los casos que encontramos, existen 3 conductos radiculares a nivel de la cámara pulpar. Obviamente, la facilidad para tratar este tipo de casos va a depender del nivel donde se encuentre la bifurcación o trifurcación. Mientras más coronal es el punto de la bifurcación, es más fácil el tratamiento. Fácil entre comillas, porque en realidad debe ser muy difícil. Pero mientras más apical es la ubicación de esta división de los conductos radiculares, el pronóstico del tratamiento empeora mucho, porque es mucho más difícil el acceso a la división de los conductos. Lo que ustedes están viendo ahora son algunas imágenes representativas de anatomía de premolares inferiores con 3 conductos radiculares. Algunos de ellos, como el primer caso de la izquierda, ustedes están observando que es un premolar inferior, el cual bifurca las raíces. Empieza como una raíz y luego se convierte en 2 raíces independientes. En el caso del centro podemos observar que es una raíz única, ¿sí?, una raíz única que presenta 3 conductos radiculares, realmente una anatomía muy compleja. Y en el caso de la derecha también observamos la presencia de una raíz única, el cual presenta un surco radicular extremadamente profundo. Si ustedes ven a nivel de la trifurcación, principalmente de la imagen del centro, en la letra F, a nivel de la trifurcación, ustedes pueden observar muy nítidamente la presencia del conducto cabo radicular. Los caninos inferiores de 2 raíces y los premolares inferiores de 2 o más conductos tienen una prevalencia muy alta de la presencia de este conducto cabo radicular. Y esto, sumado a la presencia del surco radicular presente en estas piezas dentarias, hace con que sea muy fácil la predisposición a la enfermedad periodontal.
En otros casos podemos observar también la presencia de 3 raíces en los premolares inferiores, ¿sí? He designado con los números 1, 2 y 3 la presencia de los conductos radiculares a diferentes niveles de la raíz. En 3 observaríamos el conducto mesiovestibular, ¿sí? En 2 el conducto distovestibular y en 1 el conducto lingual. En este caso se puede observar que existe una división de una raíz única, el cual se divide en 3 raíces. Vemos otro caso interesante de Antonis, ¿sí? Donde nos presenta el tratamiento de un molar aparentemente triradicular. Un premolar triradicular es básicamente una molarización del premolar, ¿sí? Donde puede observarse lo complejo de esta anatomía. En este caso es muy interesante, o ha sido una gran suerte, porque el nivel de la trifurcación está muy cerca al límite amelocementario de la pieza dentaria. Mientras más coronal es la bifurcación o la trifurcación de los premolares inferiores, es mucho más fácil el tratamiento, o por lo menos la probabilidad de tratamiento adecuado de las piezas dentarias aumenta. Y mientras más apical es la división de los conductos radiculares, realmente el caso complica y puede llegar a ser una complicación, y la habilidad técnica para tratar estas piezas dentarias es mayor. Este es un caso muy interesante, cedido por nuestro amigo Fred Barnett, ya que aparentemente en la radiografía periapical tenemos un tratamiento endodóntico, ¿sí? Donde aparentemente ha podido ser instrumentado la anatomía accesoria de este premolar inferior. Pero vemos que existe una presencia de una lesión periapical considerable, ¿sí? Y al realizar la tomografía con IBIM del caso, podemos observar que existe un conducto lingual, como ven en las flechas blancas en el área inferior. Existe un tercer conducto radicular, que sería el conducto lingual, que ha sido el que ha llevado al fracaso de esta pieza dentaria. Entonces, lo que vemos es que la tomografía con IBIM para este tipo de anatomías complejas realmente es una ayuda fantástica que no tiene comparación, debido a que ustedes pueden planear muy bien cómo es la anatomía dentaria antes de realizar el tratamiento endodóntico. En el segundo premolar inferior, ¿sí?, observamos que existe una prevalencia mucho más baja de variables anatómicas, aunque estas pueden ser también, estar también presentes, pero es básicamente el primer premolar inferior el que presenta las principales variantes. Muy bien, vamos a continuar con el molar inferior. El molar inferior, básicamente, yo considero que junto con el molar superior son las piezas dentarias que más reciben tratamiento endodóntico. Esto es por la anatomía compleja de la cámara oclusal, lo cual favorece el acúmulo de placas y de caries dentaria, y por ser también una de las primeras piezas dentarias que erupcionan. Al ser una de las primeras piezas dentarias a erupcionar, son más susceptibles a caries. Básicamente, pues la caries es una enfermedad muy prevalente durante la infancia. Básicamente tenemos que la literatura nos informa que en un gran porcentaje tiene 2 raíces y 3 conductos radiculares, pero debemos tener en cuenta también que existen curvaturas multiplanares, y en un 35% de los casos podemos tener un conducto adicional. Este conducto adicional puede encontrarse en el área distolingual, lo cual nos llevaría a tener una raíz adicional, o puede presentarse como un tercer conducto en la raíz mesial, lo cual es una prevalencia muy baja de encontrar, y vamos a explicar por qué. Entonces, en el 92% de los casos tenemos 2 raíces,
Y eso es a lo que nos referimos con curvaturas multiplanares, que quiere decir que los dientes no solamente tienen la curvatura radicular en sentido mesodistal, sino que al mismo tiempo presentan curvaturas en sentido proximal. Y esto es muy importante de tener en cuenta porque es básicamente, yo diría, la principal causa de fractura de instrumento rotatorio, que es no llevar en cuenta esa segunda curvatura que existe en el plano proximal. Como observamos en estas radiografías, ¿sí?, las curvaturas en este molar inferior son multiplanares. Adicionalmente a la curvatura que ustedes observan en sentido clínico, nosotros vemos que el conducto mesiovestibular, como se observa en la primera y segunda radiografía del lado izquierdo, se curva hacia la línea media. Entonces, el conducto radicular en realidad se está curvando hacia distal y al mismo tiempo se está curvando hacia la línea media. Y obviamente el punto más frágil del instrumento, el punto más susceptible de fractura, es a 3 milímetros arriba del foramen radicular, que es el punto donde confluyen las dos curvaturas, la proximal y la de la vista clínica. Eso hace, ¿sí?, aquí en estas imágenes de esos instrumentos que han sido escaneados dentro de las piezas dentarias, se puede observar muy nítidamente cómo aparentemente la lima endodóntica o el instrumento endodóntico está curvado en un solo plano. Pero si nosotros lo observamos ese instrumento desde otra visión, podemos ver que además de la lima estar curvada hacia distal, está curvada al mismo tiempo hacia la línea media de la raíz. Por lo cual podemos afirmar con mucha, yo diría, con mucha vehemencia, o es una afirmación muy verdadera, de decir que todos los dientes posteriores presentan dos curvaturas. Así observemos una curvatura en la vista radiográfica, existe esa curvatura oculta que es la que observamos en sentido proximal. Y obviamente los instrumentos de níquel titanio han facilitado mucho el tratamiento de estos conductos extremadamente curvos, como vemos en este caso el doctor Alejandro Podolsky, el cual es un gran endodoncista. Podemos ver cómo los instrumentos de níquel titanio que tenemos en la actualidad pueden, sin mayor complicación, obviamente con el conocimiento anatómico adecuado, poder realizar este tipo de tratamiento de conductos. En lo referente a la raíz mesial, la literatura nos dice que tenemos dos conductos independientes en el 55% de los casos y dos conductos en un foramen en el 28% de los casos. La presencia de un conducto radicular en menos del 10% de los casos y otras variantes anatómicas en un bajo porcentaje. El comentario que quería dar al respecto es que muchos de estos trabajos de anatomía de los conductos radiculares han sido realizados mediante métodos de diafanización, donde básicamente el investigador depende de la capacidad de la tinta de fluir a la anatomía accesoria para poder clasificar los conductos radiculares. Pero les puedo asegurar, como van a ver en las imágenes posteriores, que la anatomía de dos conductos y dos forámenes que la literatura nos presenta como la de más alto porcentaje, ella puede ser considerada dentro de la clasificación de otros, como la de menor probabilidad de prevalencia en el consultorio odontológico. Y que las piezas históricamente clasificadas como clasificaciones menores o variantes anatómicas menores son en realidad las piezas, la anatomía que vemos en el consultorio o en los dientes extraídos en el día a día. Existe la variante anatómica del tercer conducto radicular también, principalmente en la raíz mesial. Básicamente, en todos los casos, termina en una confluencia, nunca termina en un conducto independiente. Como vemos en esta segunda imagen también,
la presencia de un tercer conducto que llegue a unirse con el conducto lingual a nivel apical, pero difícilmente termina en conductos independientes. En esta otra imagen también podemos observar la presencia del conducto mesiocentral, ¿sí?, confluyendo a nivel apical en un conducto único, ¿sí?, un gran conducto oval. Y lo que observamos en el día a día es que estas son las anatomías más prevalentes que tenemos en las piezas dentarias de los pacientes observadas al microtomógrafo. Les puedo asegurar con total seguridad, ¿sí?, que en base a una estadística más o menos de unas 300 piezas dentarias, la mayor probabilidad que tengan de encontrar estas piezas en sus pacientes es muy alta. Y existe un detalle muy interesante. Muchas piezas dentarias, que es algo que estamos observando con el doctor Podolsky y el doctor Freddy Beliar, que son tratadas como la presencia de un tercer conducto, el mesiocentral, a nivel de la raíz mesial, en realidad lo que observamos es anatómicamente la presencia de un conducto único. Si esto se ve al microtomógrafo, en realidad lo que estarían observando es una anatomía como las tres reconstrucciones tridimensionales que observan en la parte superior. Lo que pasa es que el instrumento endodóntico ha conseguido entrar en el área del istmo, y no es realmente que exista un tercer conducto radicular. Lo que sucede es que una anatomía de tipo 1 de Bertucci ha sido adecuadamente tratada y a nivel de la cámara pulpar da la impresión que fueran tres conductos independientes. Pero si observamos detenidamente la obturación, lo que ha sucedido es que en realidad tenemos un sistema de conductos únicos. En el siguiente slide podemos observar, ¿sí?, son 60 raíces mesiales de molar inferior. Se puede observar la gran variabilidad anatómica que existe en todas las piezas recolectadas. Y ustedes van a ver que la presencia de dos conductos, dos forámenes, en realidad no llega a representar ni siquiera el 5% de los casos. Y son históricamente las anatomías clasificadas como menores la de mayor prevalencia en la raíz mesial del molar inferior. Y esto nos lleva a pensar mucho a la manera como se está realizando el tratamiento endodóntico, donde se intenta estandarizar diámetros apicales, número de instrumentos y tiempo de uso de la solución irrigadora, siendo que muchos de estos protocolos pueden funcionar muy bien para una anatomía y pueden ser insuficientes para otra anatomía radicular. Entonces es el endodoncista en realidad el que va a determinar qué tiempo exacto de instrumentación, qué tiempo de irrigación, perdón, exacto va a utilizar después de la preparación mecánica para poder obtener el máximo de limpieza en la anatomía endodóntica. Lo que están observando, ¿sí?, son cámaras pulpares de raíces mesiales de molar inferior, donde existe en realidad un conducto único. No es que hayan sido encontrados tres conductos radiculares. Lo que sucede es que históricamente, el área del istmo no ha sido realizado un esfuerzo para poder obtener técnicas para la limpieza de esa área, de esa zona sin instrumentar. Pero con la tecnología actual, principalmente el microscopio y el ultrasonido, se ha facilitado mucho el tratamiento a este nivel. Y eso nos ha hecho pensar de que tenemos tres o más conductos en la raíz mesial. Pero en realidad, lo que estamos tratando es en realidad un conducto único en la raíz mesial. Vemos en este caso de retratamiento, ¿sí?, cómo en la primera fotografía superior del lado izquierdo, el odontólogo que hizo el tratamiento inicial instrumentó el caso como si fueran dos conductos independientes. Durante el retratamiento, ¿sí?, fue realizada la limpieza del área de istmo
Y esta limpieza llevó o facilitó la instrumentación por diversos tipos de instrumentos manuales. Y lo que observamos en la obturación del conducto radicular es que después de obturar este conducto, lo que se puede observar es que existe un conducto único, que no son 3 o varios conductos independientes, sino en realidad lo que se ha descubierto es la real anatomía de esa raíz mesial, que es básicamente la presencia de un conducto único. Otra de las alteraciones que tenemos en los molares inferiores es la presencia de 3 raíces, la presencia de los ismos de la zona de peligro y de los molares en C. La presencia de 3 raíces, la literatura nos muestra que es mucho más prevalente en la población de origen asiático, aunque no debemos descartar la presencia en la población latinoamericana o la población americana. Y básicamente vemos en estas imágenes que la identificación se facilita mucho con el uso de diversas tomas radiográficas donde se altera el ángulo horizontal de incidencia. Aquí vemos diversos valores de prevalencia de 3 raíces en el molar inferior en diferentes países. Vemos que es mucho más común en los países de origen asiático. Y obviamente esto puede ser observado fácilmente en la radiografía, y como observamos en la radiografía periapical inferior, ¿sí? Una simple variación del ángulo horizontal puede mostrar el periodonto radicular de esa tercera raíz, en la cual se presenta básicamente a nivel distolingual. Y obviamente la tomografía con IMI también puede llegar a ser una gran ayuda. Otro de los trabajos que hemos publicado en el Journal of Endodontics es referente a la cantidad o a la prevalencia de ismos a nivel del molar inferior, ¿sí? El istmo realmente es una comunicación que existe entre los dos conductos radiculares que tiene tejido vital o tejido necrótico. Pero lo que no debemos olvidar es que en realidad no existen 2 conductos radiculares aislados, sino que estamos hablando de un sistema único que hace parte, el istmo y el conducto en realidad hace parte de un sistema único. Y donde vemos en estos cortes realizados a 1, a 2 y a 3 milímetros del ápice, la gran variabilidad anatómica, principalmente a nivel apical, lo que nos hace pensar también en el diámetro apical que debe tener la instrumentación del conducto. Podemos ver que en muchos casos, incluso ensanchando el conducto hasta la lima 30, 40 o 50, va a ser imposible de obtener una limpieza mecánica del tercio apical. En realidad lo que dicta la limpieza es la anatomía del conducto. Lo que nosotros debemos entender es que debemos realizar el ensanchamiento apical adecuado para poder realizar una irrigación correcta. Lo que este estudio estableció es que en promedio deberíamos instrumentar el tercio apical o a 1 milímetro de foramen hasta la lima número 35, que es básicamente el diámetro del conducto sin tratamiento. Está entre 30 y 35. Esta es la clasificación que utilizamos para clasificar los ismos, que es la de King, ¿sí? Donde en el tipo 1 no tenemos ninguna presencia de istmo y existen 4 variantes adicionales. Y es muy interesante observar que existe la tendencia a pregonar o a enseñar el uso del instrumento rotatorio en sentido vestíbulo lingual, intentando limpiar el istmo. Pero lo que observamos en las reconstrucciones tridimensionales, como la primera al lado izquierdo, es que muchas veces el istmo solo se presenta a nivel del tercio medio y tercio apical. Entonces, básicamente el acceso que podemos tener a nivel coronal puede llegar a ser muy limitado. Y el hecho de que no observemos la presencia del istmo a nivel del acceso del conducto radicular no quiere decir que este no está presente.
porque muchas veces lo que se observa es que los dos conductos radiculares independientes, sin istmo, empiezan a tener el istmo a nivel del tercio medio apical. No existe una explicación certera de por qué sucede esto, pero yo creo básicamente que es por la calcificación de las piezas dentarias naturalmente, que ocurre siempre de cervical para apical. Como el área apical es la última a calcificarse, es muy probable que el tercio apical y tercio medio siempre presenten istmos a nivel, siempre presenten istmos en la raíz mesial del molar inferior. El tipo 1, como mencionamos, sí, tenemos, Joaquín, más de 10 minutos, estamos ya creo dentro del plazo. El tipo 1, como dijimos, es cuando no existen istmos. A 1 milímetro del foramen apical, vemos que en 73% de los casos de la raíz mesial del molar inferior no existe la presencia de istmo. Pero a 2 milímetros, las otras clasificaciones comienzan a ser mucho más prevalentes y solamente vemos que el 50% de los casos tienen dos conductos independientes. Y esto, conforme se va en sentido coronal, vemos que la presencia de dos conductos independientes es cada vez menor conforme se va en sentido coronario. La presencia de los sismos y sus variantes anatómicas comienza a ser realmente más prevalente entre el tercer y el cuarto milímetro, donde la presencia de dos conductos independientes básicamente disminuye demasiado. Aquí vemos en esta radiografía, ¿sí?, como un corte a nivel de 1 milímetro del foramen, ¿sí?, se observa un corte de microtomografía a 1 milímetro del foramen de la raíz mesial, donde se observa que el diámetro menor del conducto es 227 micras, podemos observar en el recuadro inferior, donde ya se puede observar que solamente para intentar limpiar el diámetro menor del conducto necesitaríamos una lima de 25, pero incluso si el conducto es ensanchado hasta la lima 50, va a ser muy difícil de que el área del istmo sea limpiada mecánicamente a 1 milímetro del foramen. Esto realmente es muy preocupante y ha sido el motivo por el cual las técnicas de irrigación disponibles actualmente han estado perfeccionándose cada día más, porque nos hemos dado cuenta que realmente tenemos una limitación mecánica de limpieza a nivel apical de las piezas posteriores, donde el uso de soluciones irrigadoras con capacidad de disolución y capacidad antimicrobiana es extremadamente importante para la limpieza a este nivel. Y lo que podemos observar en los casos donde ha fracasado el tratamiento endodóntico es que el endodoncista no tiene dificultades para limpiar los conductos principales, sea cual sea la técnica utilizada. El gran problema son la presencia de los sismos que tenemos entre estos dos conductos radiculares. Si nosotros observamos detenidamente, vamos a ver que el área o la cantidad de tejido necrótico que existe en estas zonas sin instrumentar puede ser mucho mayor que la cantidad de tejido necrótico que existía en los conductos principales. Obviamente, cuando existe una adecuada técnica de irrigación, cualquier técnica de obturación va a poder llenar el espacio vacío a nivel del istmo, siempre y cuando éste se encuentre perfectamente limpio. Como observamos en este caso, en el caso anterior, con la técnica de condensación lateral o con la técnica termoplastificada o la técnica de cono único. Lo más importante en estos casos es el grado de limpieza que debemos obtener. La obturación realmente es secundaria, porque lo que va a determinar el éxito o el fracaso es la limpieza del conducto radicular. Y si el conducto no está adecuadamente limpio, va a ser muy difícil que el cemento de obturación y la gutapercha termoplastificada puedan llenar todos estos espacios. Otro detalle importante es la presencia de zona de peligro en la raíz mesial del molar inferior.
principalmente 2 milímetros debajo del foramen. Un detalle a tener en consideración es que cuando se trabaja el área de istmos, no pueden ser utilizados instrumentos de conicidad grande, porque esta área del istmo o del tercer conducto radicular es el área donde tenemos la menor espesura de dentina, y el ensanchamiento excesivo de esta área del istmo o del tercer conducto radicular puede llevar fácilmente a un stripping o una perforación de la pieza dentaria. Lo que recomiendo es que se utilice conicidad 2 o conicidad 4 a este nivel. El uso de conicidad 6 realmente puede llegar a dejar las paredes muy debilitadas. Y es muy importante que sea estudiado este tipo de accidente, que incluso si no se logra, si no sucede este accidente que se llama stripping, y no se usan técnicas adecuadas para ensanchamiento del conducto, o el conducto es instrumentado, tenemos una cantidad de instrumentos que cortan muy agresivamente, si el conducto es excesivamente ensanchado por estos instrumentos, como vemos en la microtomografía de la derecha, la cantidad de dentina radicular remanente puede llegar a ser 100 micras, 200 micras, pero muy inferior al medio milímetro, lo cual puede predisponer a la fractura vertical de estas piezas dentarias, lo cual se ve muy comúnmente en dientes endodónticamente tratados. Otra variante interesante es el conducto distal. Como vemos en las flechas en rojo, ¿sí? Básicamente tenemos la presencia de un conducto con anatomía oval en el 75% de los casos. Dentro de los conductos, como observamos en este gráfico, la anatomía oval y circular y la combinación representan la anatomía de un conducto único, o la anatomía tipo 1 de Bertucci. Y el 25% son las variantes anatómicas extras, con la presencia de 2 o más conductos. Es muy interesante que el 50% de las raíces distales, como las observamos en esa microtomografía, tienen una anatomía oval, lo cual tiene que llevarse o tomarse en cuenta durante el tratamiento endodóntico. Si ustedes observan detenidamente, la raíz distal a nivel de la entrada del conducto radicular presenta un angostamiento, es menos ancha que a nivel del tercio medio. Por eso es muy importante el uso de limas precurvadas, ¿sí? Intentando dirigirlas hacia vestibular y lingual para mejorar la limpieza en estas áreas. Aquí vemos una reconstrucción tridimensional. Observen cómo la anatomía apical de esa raíz distal es extremadamente compleja. La presencia de la raíz mesial a nivel del tercio medio apical, ese gran sistema de conductos ovales donde realmente no se ve diferencia entre conducto mesiovestibular y mesiolingual. Aquí tenemos otros ejemplos de anatomía oval en la raíz distal. Otros ejemplos, observen la raíz mesial, como es una anatomía básicamente tipo 1 de Bertucci. Tiene igual cantidad de pulpa que el conducto distal. Así el conducto distal aparentemente es mucho más fácil de instrumentar. Es porque a nivel de la línea media del conducto tiene más pulpa. Pero realmente la raíz mesial puede llegar a tener la misma cantidad de volumen pulpar que la raíz distal, solo que el acceso al área de los istmos es mucho más difícil por los instrumentos. Una última variable que vamos a explicar antes de terminar nuestro seminario es la presencia de conductos en C. El conducto en C es básicamente la variación anatómica del segundo molar inferior. Se denomina en C básicamente porque existe una comunicación entre el sistema mesial de conductos radiculares y el sistema distal. Y básicamente es una anatomía con una raíz fusionada, como vamos a ver en el próximo slide. Observamos una raíz única fusionada, ¿sí? El cual tiene un surco a nivel lingual.
Este surco hace con que exista una comunicación entre el sistema de conductos mesial y distal. Un detalle muy importante es que cuando se coloca una lima a nivel mesiovestibular, se tiene muchas veces la imagen de una perforación de fruta. Y esto realmente no es así, porque lo que sucede realmente es que están poniendo la lima en el área de la fusión. El tratamiento es básicamente tratar como si fueran 4 conductos independientes, ¿sí? 2 distales, 2 mesiales, y al final de la instrumentación con limas manuales intentar de limpiar esas anastomosis. Vemos algunos casos de diafanización, ¿sí? Donde se ve la complejidad de esta pieza anatómica. Muy bien, hemos llegado básicamente al final de la conferencia, ¿sí? Eran 1 hora y 20 minutos. Disculpen, tuvimos un pequeño percance que era, infelizmente, se fue la luz, nunca se va, y los computadores continuaron funcionando con la batería, y el computador principal paró, pero afortunadamente teníamos otros computadores ligados. Esto es el libro de anatomía interna. Para los que tienen iPad, les recomiendo mucho, existe también la versión en portugués. Eso sería todo, Joaquín. Les agradezco mucho por su atención, ¿sí? Es prácticamente más de medianoche en Brasil y ha sido realmente un grande placer poder compartir con ustedes estas imágenes